Bueno, buenas tardes. Soy Amparo Solana del Hospital de Sagunto y me gustaría presentaros, dar la enhorabuena a la organización y a la sociedad por habernos invitado y poder participar en esta mesa, que como veréis es muy interesante. Trata de la recurrencia posquirúrgica de la enfermedad de Crohn, que es un tema que ahora tiene muchos puntos de debate, como veréis ahora en las diferentes charlas. La comodero con el doctor Alós Compañ del Hospital La Fe de Valencia y los ponentes que veis en la imagen son la doctora Millán del Hospital Universitario Politécnic de La Fe de Valencia. Presentará la charla Método de sutura intestinal, sutura de cono S. A continuación, Luis Sánchez Guillén, del Hospital General Universitario de Elche, presenta resección mesentérica como predictor de recurrencia. Y para terminar, Vicente Pla Martí, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, hablará de nuevas terapias quirúrgicas en la enfermedad de Crohn perianal, que también tiene ahí mucho tema para comentar. Me gustaría animar a toda la audiencia, que ahora somos bastantes, hay 125 participantes. Espero que sea entretenido para todos, a hacer preguntas o a participar en la medida que a cada uno le interese. Y bueno, doy la palabra al doctor Alós para que continúe. Nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y yo me sumo a los agradecimientos de la doctora Solana por habernos invitado a moderar esta mesa redonda que esperamos que sea de vuestro interés. Y sin nada más preámbulos, pues vamos a empezar ya y cedo la palabra a la doctora Millán para que comience su exposición sobre el método de sutura de anastomosis cono S. Y al final de las 3 exposiciones, pues haremos el debate o la discusión y os animo también a todos los participantes, los que estáis en casa, pues a hacernos las preguntas a través del chat que iremos trasladando a los ponentes. Nada, Mónica, tienes la palabra y buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Voy a intentar compartir la pantalla a ver si me funciona bien esto. ¿Se ve bien? Sí, ahora. Vale. Bueno, pues lo primero es también sumarme a los agradecimientos tanto a la Sociedad Valenciana como a Rafa y Amparo y a mis compañeros por la posibilidad de estar aquí hablando de estos temas que yo creo que son muy interesantes. Me voy a permitir, como soy la primera en hablar del tema, solo centrarlo un poquito. Recordaros que estamos hablando de la enfermedad de Crohn, que esta es una enfermedad hasta el momento que no tiene cura, que es crónica y que afecta a todo el tracto digestivo, como luego veremos, y que se caracteriza sobre todo porque presenta una inflamación transmural y además tiene diferentes fenotipos, como podéis ver. Puede ser un fenotipo más bien inflamatorio, un fenotipo más estenótico de oclusión o un fenotipo penetrante que se caracteriza más por fístulas y abscesos. Y que a pesar de los avances que tenemos hoy en día en todos los tratamientos médicos, pues las tasas de cirugía siguen siendo relativamente elevadas, sobre todo según el fenotipo de la enfermedad. Y aparte de todo, aunque los operemos, la recurrencia después de la cirugía pues es muy frecuente, ¿no? Y también hay distintos tipos de recurrencia, pero aún así, en la mayor parte de los casos aparece justamente a nivel de la anastomosis o inmediatamente proximal a ella, y la primera localización es en el lado mesentérico, que esto tiene su interés, como luego veremos. La recurrencia endoscópica es la más común y puede aparecer hasta en el 70% de los casos, incluso al año de la cirugía. Y la recurrencia clínica o incluso quirúrgica, o sea, de necesitar más cirugía, pues es variable, pero hasta un 35% de los pacientes pueden necesitar una nueva cirugía a lo largo de los años. Entonces, si nos enfocamos un poquito en la prevención de esta recurrencia, ¿hay alguna cosa que podamos hacer? Pues se han estudiado múltiples factores de riesgo, ¿no?, para intentar modificarlos o incidir sobre ellos. Algunos no son
modificables, otros sí, el hecho de tener resecciones previas, el fenotipo, la localización, si hay o no márgenes afectos, la presencia de granulomas mesentéricos, sobre todo el tabaco es un tema importante, pero en general esta prevención pues, se ha enfocado siempre desde el punto de vista del tratamiento médico, de los distintos fármacos que se pueden utilizar para intentar prevenirlo, pero la verdad es que en los últimos años los cirujanos también han ido apareciendo cada vez más estudios en los que pues, nos hemos ido preguntando si también nosotros podemos influir sobre esta recurrencia postquirúrgica de alguna manera o bien disminuyendo su incidencia, incluso si podemos influir sobre la patogénesis o sobre todo si vamos a ser capaces de disminuir su gravedad clínica, pues reducir la estenosis o sobre todo la necesidad de necesitar más intervenciones quirúrgicas. Y entonces, pues distintos grupos han ido buscando las maneras quirúrgicas, entre comillas, de disminuir la recurrencia, pues podría ser el planteamiento de la cirugía precoz, también el tema de cómo tenemos que manejar el mesenterio, que será el tópico de la siguiente ponencia, y de lo que yo voy a hablar, que es si la técnica anastomótica pudiera tener algo que ver con la presencia o la aparición o la severidad de la recurrencia después de la cirugía del Crohn. Y esto pues es un tema un poco arduo porque la verdad es que la evidencia que hay es muy heterogénea, hay muy pocos, sino casi ningún estudio randomizado en enfermedad de Crohn. Y como podéis ver, en el consenso de la ECO del año 2017 se recomendaba la utilización de una anastomosis laterolateral mecánica amplia como la técnica preferida para intentar disminuir tanto las complicaciones como la recurrencia postquirúrgica. Pero en los últimos consensos que han ido saliendo, tanto la Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales como la británica, pues esto ya no lo expresan de una forma tan clara ni mucho menos, ¿no? Los americanos dicen que en realidad la preferencia del cirujano o la experiencia es lo más importante y que no hay unas grandes diferencias entre un tipo de anastomosis u otra. Y los británicos constatan que realmente no hay suficiente evidencia para sugerir una asociación entre la técnica anastomótica y la incidencia de recurrencia postoperatoria, estamos hablando, pero que existen algunas alternativas prometedoras que son las que se podrían ir estudiando en el futuro. Y una de estas alternativas prometedoras es la anastomosis Kono-S, que fue descrita por el profesor Kono en el 2011 y que es una anastomosis funcional término-terminal manual que tiene unas características un tanto especiales, ¿no? Se basa sobre todo en 3 principios. El doctor Kono aboga por no resecar mesenterio para preservar lo que él dice, la vascularización y las terminaciones nerviosas de la zona de la anastomosis. Y sobre todo se caracteriza por presentar una columna de soporte que son las grapadas tanto proximal como distal que se unen, como ahora veremos, y con lo cual pues esto aparte de hacer un soporte para que no se distorsione, pues también aísla el mesenterio de la anastomosis y por lo tanto lo considera una anastomosis antimesentérica. ¿Cómo es en resumen? Pues aquí hay un vídeo corto que espero que se pueda ver más o menos. Aquí tenemos la columna de soporte que además se refuerza con unos puntos de sutura. Como podéis ver, la grapada tiene que dejar el mesenterio justo en el medio, en la parte más central de la anastomosis, con lo cual lo estamos haciendo en un ángulo de 90 grados diferente a lo que haríamos habitualmente. Después pues se abren tanto en el proximal como el cabo distal para realmente hacer la anastomosis, que como verán pues lo abrimos prácticamente como si fuera para hacer una estricturoplastia, ¿no? de Heineke-Mikulicz, como podéis ver aquí. Y después pues se hace lo que es la anastomosis en sí, que tiene una cara posterior, que esta la dejaríamos los puntos dentro. Y
y después tiene pues la cara anterior, como ahora podrán ver, en el que finalmente pues va a quedar una anastomosis bastante amplia, en realidad con un aspecto, digamos, de ser una anastomosis terminal. Ahora se ve en un momentito y enseguida acaba el vídeo. Así podemos comprobar pues, que tiene buen paso y que queda, como dice el doctor Kono, de una forma más o menos estable. ¿Y qué evidencia tenemos hoy en día sobre si esto realmente tiene un efecto positivo sobre la aparición de la recurrencia? Pues la mayor parte de los estudios son observacionales, muchos de ellos son del grupo del doctor Kono y sus resultados pues, son positivos. Incluso pues, hay una revisión sistemática sobre el tema, pero quizá lo más interesante es comentar este estudio, que sí que es un ensayo clínico randomizado, aleatorizado, que ha sido publicado recientemente en el Annals of Surgery, en el que se randomizaron 79 pacientes, 36 con anastomosis con OS y 43 con anastomosis convencional, que sería la laterolateral mecánica en este caso. No observaron diferencias en las complicaciones postoperatorias y sí que vieron que aparecía una reducción significativa de la recurrencia endoscópica a los 18 meses, tanto de la recurrencia global como de la severidad de la misma, y a los 24 meses de seguimiento, o sea, a 2 años, había una tendencia a una menor recurrencia quirúrgica en la anastomosis con OS, aunque esta no era significativa. Con lo cual, pues yo creo que la discusión aquí está, ¿no? La recurrencia es verdad que nos aparece en anastomosis, con lo cual es verdad también que aparece en el lado mesentérico con mayor frecuencia. Con esto, pues sí que puede haber posibles ventajas en esta anastomosis con OS, porque produce esta columna de soporte, con lo cual quizá hay menos distorsión y menos probabilidades de estenosis. Y luego pues está esta idea del aislamiento del mesenterio o de la separación del lado mesentérico. Aunque es cierto que nos faltan todavía datos a largo plazo, porque estas recurrencias, sobre todo las quirúrgicas, pues necesitamos dejar pasar algo más de tiempo para realmente ver su incidencia. Y yo creo que un tema que hay que terminar de hablar y que yo creo que nos dará más luz el doctor Sánchez en la siguiente charla es si es solamente la anastomosis o realmente hay un factor combinado con el papel que también juega el mesenterio en la enfermedad de Crohn. Y con esto acabo. Muchas gracias. Bueno, si os parece, pasamos al segundo ponente. Pasamos a Luis Sánchez, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la Sociedad Valenciana y para mí es un auténtico placer estar con el resto de ponentes y moderadores que han sido maestros míos en la enfermedad inflamatoria intestinal y bueno, son unos auténticos especialistas. Yo voy a intentar hablar de la resección mesentérica, que es algo que se ha puesto en boga hace un par de años. Y todo esto viene de este artículo que se publicó en el año 2016 en el Lancet de Gastroenterology, que hablaba del mesenterio y lo consideraba un nuevo órgano. ¿Por qué lo consideraba un nuevo órgano? Porque lo consideraba como una parte independiente del cuerpo con una función específica, ¿vale? Y además le daba una funcionalidad que era la organogénesis, es decir, que se generaba en relación con el tubo digestivo. Además tenía una importante función en el posicionamiento de los órganos intraabdominales y además regulaba el metabolismo local y sistémico. Dentro de los componentes del mesenterio determina que cada uno de ellos tiene una función dentro de este metabolismo sistémico. Por un lado, la grasa mesentérica provoca citoquinas proinflamatorias y además los adipocitos regulan la inmunidad innata. Los vasos sanguíneos también tienen un factor importante dentro de la angiogénesis y además el flujo mesentérico está relacionado con la actividad de las enfermedades digestivas. Los nervios también y el sistema simpático también están implicados en la inflamación intestinal y los vasos linfáticos también pueden provocar un transporte deficiente si este nuevo órgano está alterado.
Con lo cual, hemos pasado de una concepción que teníamos antes de este órgano como un reservorio para un exceso de nutrientes, que era la concepción clásica de la grasa, a un órgano activo responsable de regular síndromes metabólicos y de una regulación de la inflamación y de la inmunidad. Dentro de todas las patologías intestinales, por supuesto, la enfermedad inflamatoria intestinal se vio que el mesenterio tenía una funcionalidad importante, regulando toda la liberación de citoquinas y de interleuquinas. Y así se vio que dentro del tejido adiposo se podía dividir la grasa mesentérica en tres partes, ¿no? Por un lado, la grasa visceral, que estaba relacionada con el curso de la enfermedad y con curso posoperatorio, curso de la propia enfermedad patológico. La grasa mesentérica, que servía de barrera física entre la microbiota intestinal y la inflamación, y lo que se denominaba creeping fat o grasa arrastrada, que es la que se encuentra inflamada y en el borde luminal que crece en la zona de la enfermedad, que diferenciaba distintos tipos y fenotipos de enfermedad inflamatoria intestinal. Así se ha estudiado que los pacientes con enfermedad de Crohn tienen una mayor proporción de grasa intraabdominal total y este aumento de concentraciones de TNF-alfa que se encuentra dentro de la grasa intraabdominal puede favorecer que los adipocitos mantengan los procesos inflamatorios de la enfermedad de Crohn. Además, la grasa reptadora, la creeping fat, coincide exactamente con las zonas de mayor extensión de las ulceraciones mucosas de la enfermedad luminal y además se correlaciona con los sitios de una inflamación más severa. Por otro lado, tenemos estudios que van en contra de estos primeros, que hablan de que la grasa mesentérica favorece la disminución de esta inflamación o la modula, como este estudio que se publicó en el 2013, en el que habla que la creeping fat modula el comportamiento local de los macrófagos. Sin embargo, en estos últimos estudios, que entre los que están entre los autores la doctora Millán, se ve que existen diferentes fenotipos sobre la enfermedad inflamatoria intestinal y esto determina diferentes tipos de grasa. Por tanto, podríamos decir que dentro del mesenterio de la enfermedad inflamatoria tenemos algunos inmunomoduladores que hacen que aumente la inflamación y tenemos otros que favorecen la resolución o que modulan esta inflamación. Probablemente todo esto esté relacionado con la localización de las ulceraciones, el paciente, su fenotipo y el tiempo de evolución. Actualmente, la teoría más aceptada sobre la importancia del mesenterio es que esta grasa tiene una afectación bidireccional. Por un lado, la enfermedad afecta a la grasa mesentérica y por otro lado, la afectación de esta grasa determina la patogenia o la gravedad de la enfermedad. Por tanto, el mesenterio se ha establecido como un nuevo factor determinante en el curso clínico de la enfermedad y esto, por supuesto, también tiene consecuencias dentro de la cirugía que, como ha dicho la doctora Millán, es uno de los pasos prácticamente ineludibles del tratamiento de los pacientes con enfermedad de Crohn cuando llevan ya una determinada evolución. Dentro de la resección ileofecal, dentro de las técnicas quirúrgicas que tenemos en la enfermedad inflamatoria intestinal, desde que la describió Crohn en 1932, hemos pasado por diferentes etapas y diferentes modelos de resecciones. Al principio, cuando la definió Crohn, se abogaba por una resección amplia, con unos márgenes que incluyesen tejido sano y incluyesen una gran cantidad de ganglios, pero esto supuso una gran morbilidad en este tipo de intervenciones. En los años 40, con el objetivo de reducir esta morbilidad, se dio paso a la utilización de más bypasses que saltaban esas áreas afectas. En los años 60 vimos una mejoría y una menor recurrencia de la enfermedad posquirúrgica, sobre todo debido al inicio de los tratamientos médicos, y a partir de los años 70 se abogó por una reducción de estas resecciones amplias con el objetivo de prevenir el síndrome de intestino corto. Pero un punto de inflexión, como ha comentado la doctora Millán, se marcó en el año 2018, en el que salió este estudio de COFI, que es un grupo inglés, aunque había participación americana,
que hablaban de una resección más extendida del mesenterio en las resecciones ileocólicas. Este estudio se trata de un estudio retrospectivo con una cohorte prospectiva en el que había 3 cohortes, una, como digo, retrospectiva de 30 pacientes en los que se hizo una resección ileocólica convencional, es decir, que ellos denominan convencional, luego debatiremos sobre ello, que es próxima a la luz intestinal. Otra cohorte de 34 pacientes en los que se hizo una resección más ampliada del mesenterio y luego se tomó una cohorte prospectiva para evaluar la gravedad de la enfermedad mesentérica y evaluar su influencia dentro de la recurrencia quirúrgica. Además, se evaluaron los índices de actividad, los índices de actividad de enfermedad mesentérica y se evaluaron el porcentaje de fibrocitos y de glóbulos blancos circulantes. Con estas premisas se dieron unos resultados de que la cohorte A, es decir, la que se había hecho una resección más cercana a la luz intestinal, tenía una recurrencia posquirúrgica de un 40% y la cohorte B, que se había hecho una resección más extendida, de un casi 3%. Una diferencia, por supuesto, que resultaba significativa, con lo cual la técnica quirúrgica se establecía como un factor de riesgo independiente de reintervención. Además, se vio que con la resección extendida se resecaba una menor longitud de intestino y además se llevaban, por supuesto, un mayor número de ganglios linfáticos. Además, evaluando los diferentes tipos de mesenterios, se vio que la enfermedad mesentérica avanzada predijo un aumento de la recurrencia quirúrgica y además el índice de la actividad mesentérica se correlacionó tanto con el índice de enfermedad mucosa, con el índice de enfermedad de Crohn, que este índice de actividad era peor en fumadores y que había un aumento de fibrocitos circulares. Sin embargo, este estudio, a pesar de que supuso un cambio en el paradigma y sobre todo ya que se publicó en el Journal of Chronic Colitis, que es la revista de la Sociedad Europea de Crohn y colitis ulcerosa, tiene algunas limitaciones importantes, como pueden ser cuando hablan de la longitud del intestino. Sabemos que una mayor resección mesentérica puede llevar a una mayor resección luminal, a pesar de que ellos dicen que no. Puede dar lugar a un compromiso importante de la vascularización y puede dar lugar a un aumento de complicaciones, con lo cual a lo mejor este tipo de resecciones pueden no ser tan extrapolables a la práctica clínica habitual. De hecho, ellos recomiendan la utilización en este tipo de resección ampliada de CLAM para la ligadura, con lo cual en cirugía laparoscópica se vería más limitado o solo se podría llevar a cabo la movilización. Además, si evaluamos un poquito las tasas de reintervención, vemos que la cohorte A, al ser una cohorte retrospectiva, estaba incluida entre 2004 y 2010 y la cohorte B a partir de 2010, lo cual supone que son dos cohortes bastante poco comparables debido a los cambios terapéuticos que ha habido en estos años. Y además, como comentaba la doctora Millán antes, el seguimiento normalmente se suele hacer de la recurrencia de la enfermedad, se suele hacer normalmente a 5 años y en este caso era a 4 años. Se habían evaluado diferentes tratamientos y diferentes intensificaciones de los mismos y además no se había especificado las tasas de recurrencia ni los criterios que se habían seguido para reintervenir a los pacientes en los que había habido esta recurrencia. Con lo cual, vemos que, a pesar de la importancia del estudio, es un estudio con unas limitaciones importantes y que, por tanto, habría que poner en duda si propone un cambio en la práctica clínica habitual. De hecho, este estudio se publicó en el 2018 y al año siguiente, ya casi en el 2020, se publicó la nueva guía de la ECO sobre el tratamiento quirúrgico y abogan por seguir manteniendo una resección limitada sin ser una resección extendida y sobre todo una resección laparoscópica, con lo cual todavía incluso la ECO no propugna la utilización de estas resecciones extendidas. Ahora mismo hay 2 estudios en marcha, 2 estudios randomizados. Este es uno de ellos, de un grupo chino, en el que sí se han establecido realmente cómo deben hacerse la resección. Uno se ha establecido una resección más cerca de 3 centímetros del intestino y en otro una resección más extendida a 1 centímetro de la raíz de los vasos ileocólicos. Sí se han ecido los criterios de recidiva y de recurrencia.
y se ha establecido un seguimiento durante 5 años con revisiones cada 6 meses. Todavía no tenemos los resultados, pero sí, ya sabéis que en Twitter sale todo muchísimo antes, es una fuente tremenda de información. Sí han salido algunos resultados preliminares y sí se ve que actualmente, aunque está todavía en fase de reclutamiento, sí existen unas diferencias significativas. Como veis, la recurrencia en el grupo de resección limitada es bastante mayor que en el de resección extendida, pero todavía nos falta que estos datos sean evaluados y que sean publicados, ¿no? Además de la resección ileocólica, se ha evaluado la proctectomía, cómo debe realizarse la proctectomía y si el meso dentro de esta cirugía es importante o no. Se ha visto que existe una variación en el fenotipo de los macrófagos en la parte terminal del recto, y en este estudio en el que se hizo una resección del mesenterio rectal se vio que los macrófagos mesentéricos muestran un mayor gradiente proinflamatorio o regulador del recto. Por lo tanto, en este estudio en el que se evaluó hacer una resección extendida mesorrectal o una resección limitada, se vio que había un menor número de complicaciones perianales en la resección extendida y una tasa de curación a los 6 meses también mayor en el caso de la resección extendida. Sin embargo, este estudio de un grupo holandés ha sido refutado por otros resultados de un estudio inglés, aunque no están publicados. Por tanto, para la realización de la proctectomía también hacen falta más investigaciones antes de recomendar un cambio en la práctica clínica. Sin embargo, sí se ha visto que el mesorrecto tiene una inmunidad alterada en la enfermedad de Crohn independiente de la actividad del intestino. Y probablemente tengamos que tender más hacia una escisión total del mesorrecto en la enfermedad de Crohn y a unas resecciones más próximas a la luz en la colitis ulcerosa en vista de estos resultados. Sí, en el caso de las estructuroplastias es el paradigma a todo esto, porque en la estructuroplastia, como sabéis, no hay una resección radical ni una resección del mesenterio y, sin embargo, estudios con grandes seguimientos y grandes estructuroplastias, como este del grupo belga de André Dor, ven una recurrencia clínica muy baja a los 3 años y a los 5 años y menor la recurrencia quirúrgica, con una curación mucosa y una mejoría del fat capping en la resonancia, con lo cual, incluso aunque no resequemos el meso, vemos que hay una mejoría en la resonancia. Con lo cual estamos ante un cambio de paradigma en la enfermedad de Crohn, del pensamiento clásico de una cirugía conservadora del mesenterio en las que la enfermedad primaria estaba en el intestino y la afectación del mesenterio era secundaria. Estamos pasando a una corriente actual en la que la cirugía resectiva del mesenterio está tendiendo cada vez a coger más fuerza. La enfermedad inflamatoria intestinal engloba tanto el intestino como el mesenterio y la afectación del mesenterio es una afectación más de la enfermedad inflamatoria. Con lo cual podemos concluir que el mesenterio sí está involucrado en la enfermedad de Crohn. Todavía no sabemos si es un amigo o es un enemigo o es un artista inocente invitado. Probablemente no hay una respuesta clara, depende de la localización, el paciente, el fenotipo y el tiempo de evolución. Y lo que está claro es que el eje intestinal-mesenterio tiene una relación bidireccional y muy importante. Con lo cual aún no hay una evidencia sólida para el cambio en la práctica clínica habitual. Sería recomendable no hacer resecciones adyacentes a la luz, hacer resecciones un poquito más amplias, que la tendencia en España es hacerlas siguiendo los planos más o menos anatómicos que nos permite la enfermedad, pero siempre sin comprometer el intestino ni la seguridad de la intervención quirúrgica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Pasamos ahora a la última ponencia, si te parece, Amparo, a la ponencia del doctor Pla del Hospital Clínico. Bueno, me sumo a agradecer a la Sociedad Valenciana de Cirugía la amable invitación a participar. Es un auténtico placer compartir esta mesa con el resto de ponentes y los moderadores. Cambiamos un poco de tercio dentro de la enfermedad de Crohn y vamos a hablar de un problema concreto y desafiante, que es la enfermedad de Crohn perianal. Sabemos que afecta a 1 de cada 4 pacientes, que hasta en el 10% de los casos puede ser el síntoma inicial. No se está viendo la presentación. ¿Cómo? No se ve, Vicente. Pues... Si nos vuelve a compartir pantalla.
A ver. Ahora. ¿Vale? Ahora sí. Vale. Decía que entre sus factores de riesgo está la afectación colorectal, los pacientes jóvenes al diagnóstico, y esto creo que es muy importante, y el hecho de tener una enfermedad intestinal complicada, es indicación, indica una mayor gravedad de la enfermedad y afecta mucho la calidad de vida de estos pacientes. Dentro del concepto de enfermedad de colon perianal se describen varias lesiones, como sabéis, pero nos vamos a centrar en el problema de las fístulas. El problema de las fístulas, como veis aquí en estos ejemplos que os he puesto, pues hay casos muy dramáticos, muy inflamatorios, con múltiples sedales, con historias de larga evolución de desbridamientos y de fracasos en intentos de tratamiento, necesidades de tratamientos biológicos durante largo tiempo, o otro tipo de fístulas aparentemente más sencillas, pero por ejemplo la que veis aquí, que aparentemente vemos una fístula más fácil de tratar y ya lleva 2 recidivas en 2 intentos de tratamiento con colgajo de avance. Ambos pacientes tienen en torno a 30 años y llevan ya mucho tiempo con problemas con su enfermedad perianal. Eso hace una idea de lo importante que es y lo desafiante que es manejar estos pacientes y mejorarles su calidad de vida. Hasta ahora el tratamiento siempre ha sido un tratamiento multidisciplinar que ha requerido de una cooperación intensa entre gastroenterólogos y cirujanos, y se ha basado en los pilares de tratamiento médico con antibióticos, inmunomoduladores y biológicos, y el tratamiento quirúrgico, primero en un control de la sepsis mediante desbridamiento, seguidamente un control de los trayectos con sedales y finalmente el intento de plantear un tratamiento quirúrgico definitivo. Los objetivos siempre han sido estos, mantener el trayecto bien drenado, conseguir una remisión clínica e intentar un tratamiento definitivo evitando la incontinencia y evitando que el paciente necesite una protectomía o una ileostomía. Hay múltiples de algoritmos en la literatura, pero básicamente, este simplemente es un ejemplo, sabemos que con el tratamiento combinado de anti-TNF y control local de la fístula, podemos obtener una respuesta luminal y una respuesta clínica de la fístula y nos podemos plantear retirar los sedales o conseguir un control de la enfermedad luminal, pero que la fístula continúe siendo sintomática, y aquí es donde planteamos un tratamiento quirúrgico. Los tratamientos clásicos que se han utilizado hasta la fecha no han tenido muy buenos resultados y se plantean tratamientos alternativos. Pero como ven, este tratamiento habitual, médico-quirúrgico, si nos fijamos, este es un estudio muy importante, que es el estudio ACCENT-2, en el que se valoró cuál era la tasa de respuesta clínica completa de los pacientes que llevaban un tratamiento de mantenimiento con infliximab, y vemos cómo a la semana 54 tan solo el 36% de los pacientes conseguían mantener una remisión clínica. En cuanto al tratamiento quirúrgico tradicional que se podía ofrecer a estos pacientes que no controlamos con el manejo médico, vemos que en las guías de recomendación se habla de que tanto el colgajo de avance, como los tapones o como el procedimiento LID, solamente son recomendados con un grado débil de recomendación basado en estudios de moderada calidad. Y si nos centramos en el tratamiento más frecuentemente realizado y del que existen mayor datos en la literatura, que es el colgajo de avance, vemos que tiene tasas de incontinencia de hasta un 9,4%, 70% de ensuciamiento y una recurrencia de hasta el 50% de los casos. Por eso se han planteado una cantidad de nuevos tratamientos o de terapias alternativas que vamos a pasar un poco a comentar en esta charla, como por ejemplo los anti-TNF locales, la terapia láser, los tapones o sellantes, el oxígeno hiperbárico o las células madre. La inyección local de anti-TNF ha sido estudiada en diversas series de casos, pocos pacientes, seguimientos variados, fármacos diversos, diferentes pautas de administración, y como ven puede oscilar una tasa de respuestas entre un 20 y un 75%. Todos estos casos de serie, la inyección local del anti-TNF se realizaba en quirófano, el paciente requería un quirófano y una anestesia. Nosotros estamos iniciando un proyecto piloto en nuestro centro en el que queremos evaluar la eficacia en cuanto a la revisión combinada en la semana 24 de la inyección guiada por ecografía del anti-TNF en el tratamiento de la enfermedad perianal, y uno de los
principales novedades frente a otros trabajos anteriores es que intentamos mejorar la técnica de inyección utilizándola o realizándola guiada mediante ecografía endonal, lo que nos permite realizar el procedimiento de una forma ambulatoria en la unidad de endoscopias con una sedación y con el paciente, lógicamente, que se va a su casa cuando termina el procedimiento. Los criterios de inclusión es la enfermedad de Crohn perianal compleja en pacientes mayores de 18 años, con ausencia de respuesta o respuestas parciales al tratamiento habitual, menos de 2 orificios fistulosos internos y de 3 orificios fistulosos externos, con un índice de actividad perianal por encima de 4 y con ausencia de afectación rectal o afectación leve. La técnica consiste en utilizamos una dosis de 50 miligramos diluida en 12 mililitros de agua destilada, se reparte en 4 mililitros y se inyectan en el orificio fistuloso interno, en el trayecto fistuloso y en el externo, como he dicho, guiada por ecografía. Aún no obtenemos resultados como para dar un resultado de serie, tenemos algunos casos aislados con algunos resultados satisfactorios, como en este que ven aquí, con un resultado al año con una curación del tratamiento fistuloso, incluso en algunas pacientes que se ha utilizado con fístulas anovaginales que también han tenido una buena respuesta, pero es un proyecto que reciente acaba de empezar y que aún no podemos ofrecer resultados definitivos. Otra alternativa es la terapia láser. La terapia láser ofrece un bajo riesgo de incontinencia, la curva de aprendizaje es corta, se realiza una cicatrización rápida y además permite repetir la técnica, repetir las aplicaciones. La literatura habla de una curación de un 70% cuando la fístula es de origen criptoglandular y en los escasos trabajos en los que se evalúa en el contexto de una enfermedad de Crohn perianal se ha comunicado que estas tasas de curación podían ser similares a las obtenidas en las fístulas de origen criptoglandular. Lo que pasa es que la mayoría de estos pacientes se les realiza también un colgajo de avance y luego se trata el trayecto con el láser, con lo cual es difícil saber si realmente las tasas de curación son debidas al colgajo o si es la terapia láser lo fundamental en la curación. En cuanto a la utilización de tapones o sellantes biológicos en la enfermedad de Crohn perianal, pues ya desde los últimos años se estudiaron, a principios de los años 2000 hubo bastantes casos de series, también aquí casos, series cortas, pocos pacientes. Las tasas de recurrencia eran altas, hasta el 75%, como podéis ver aquí, y la verdad es que su uso pues, se abandonó. Últimamente han vuelto a aparecer algunos trabajos con resultados algo mejores, pero no hay ninguna evidencia científica suficiente para avalar su uso. En mi experiencia personal, he tenido algunas buenas experiencias en casos muy complejos, multirecidivados, en fístulas de origen criptoglandular, pero en las escasas ocasiones que lo hemos probado en algún paciente con enfermedad de Crohn, los resultados no han sido buenos. Otra alternativa que tenemos es el oxígeno hiperbárico. Se ha visto que la hipoxia puede tener un efecto importante en el mantenimiento de la inflamación y la infección local en los pacientes con enfermedad de Crohn perianal y por lo tanto se empezó a tratar esta situación con el oxígeno hiperbárico. Es un tratamiento que requiere duradero, que requiere varias sesiones de hasta 90 minutos de duración cada una de ellas. Pero ¿veis? Este trabajo es una revisión sistemática que se publicó en 2014 y bueno, ellos obtenían una respuesta clínica en el 88% de los pacientes, todos los grupos, en todos los estudios alcanzaban un número de 40 pacientes solamente. Vemos que la respuesta fue completa en 18 de 40 y parcial en 17 de 40. Se planteaba que este podría ser a lo mejor una alternativa para tratamientos muy refractarios a otras alternativas o como ayudante al tratamiento biológico. Este es un artículo reciente que apareció el mes pasado, en diciembre del 2020, utilizando el tratamiento del oxígeno hiperbárico en fístulas complejas sin respuesta al tratamiento convencional durante más de 6 meses. Los pacientes recibían 40 sesiones, se estudiaron 20 pacientes y como veis pues hay una respuesta significativa, un descenso significativo en todos los índices de actividad de enfermedad que se utilizaron. El 65% de los pacientes tenían un índice de actividad perianal por debajo del 4, que es el límite, como saben, que es el que ofrece, a partir del cual hay una afectación importante. La respuesta clínica se alcanzó en el 60% de los casos y la remisión clínica completa en un 20%. Aquí ven 2 ejemplos de 2 resonancias magnéticas.
Aquí vemos el primer caso en la resonancia basal con un importante componente inflamatorio y que tras 16 semanas tras finalizar el tratamiento vemos que sí, todo este componente inflamatorio mejoró de forma evidente, y en este otro caso también vemos todo el componente inflamatorio en la resonancia como mejora de manera sustancial. Y por último quería hablarles de las células madre mesenquimales, que seguramente es el tratamiento en el que tenemos puesta pues muchas esperanzas todos los que nos dedicamos a manejar este tipo de pacientes. Las células madre de origen mesenquimal tienen la propiedad de segregar factores tróficos, son capaces de diferenciarse en adipocitos, condroblastos y osteoblastos, y tienen una función importante en la inmunomodulación. Por ello se ha visto que van a tener un papel relevante en cada una de las fases de la curación de las heridas. Sabemos que uno de los problemas de las heridas crónicas es que no evolucionamos en estas 3 fases, debido sobre todo a un estancamiento en la fase inflamatoria, y ahí van a tener un papel muy importante reduciendo esta fase y permitiendo que se avance al resto de las fases de curación sin retroceder. El ambiente en el contexto de una enfermedad crónica es un ambiente hostil por la inflamación persistente, por la infección, por el fallo de curación y también por la propia fístula. El orificio fistuloso interno es una zona de alta presión y además la epitelización de la fístula va a dificultar también su curación. Por lo tanto, cuando realizamos el tratamiento, primero hacemos un control de estos factores del orificio fistuloso interno y un curetaje importante para favorecer la cicatrización de la fístula, y posteriormente las células madre tendrán un papel importante en el proceso inflamatorio y también en mejorar la curación. Es un concepto de biocirugía que une la cirugía mínimamente invasiva con la inyección de estas células. El proceso de administración es muy sencillo. Se localiza la fístula, no podemos utilizar ningún tipo de agua oxigenada o sustancias alcohólicas, sino que para localizar bien la fístula y el orificio fistuloso interno solamente podemos utilizar el suero fisiológico. Se hace un curetaje de la zona de la fístula, realizamos un cierre, una sutura del orificio fistuloso interno y posteriormente procedemos a la instilación de las células. Las células están comercializadas, el fármaco comercializado es de Darbastocel, la marca es el Alofisel, y son en una dosis consta de 4 viales que incluyen 120 millones de células. La forma de aplicar el tratamiento es 2 viales en el orificio fistuloso interno, como ven aquí en el dibujo, y otros 2 viales a lo largo del trayecto de la fístula. No se trata de obliterar la fístula con las células madre, sino que se inyectan a lo largo del trayecto, como ven aquí en el dibujo. Los datos más importantes hasta la fecha sobre la utilización de las células madre de origen mesenquimal halogénicas vienen del estudio ADMIRE. Es un estudio que evaluaba la eficacia y la seguridad del Darbastocel añadido al tratamiento médico habitual en las fístulas perianales complejas. Es un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el que se incluyeron 212 pacientes de 49 hospitales y el objetivo era conseguir la remisión combinada. Este es un poco el cronograma del estudio. Se realizaba el screening, se realizaba una resonancia basal, una primera intervención de preparación, que luego podemos comentar, de preparación para la fístula, de control del trayecto, de control de exploración bajo anestesia y de desvidamiento si procedía, y luego se randomizaba, se realizaba la instilación o de células madre o de control, y se realizaron los controles en la semana 24, tanto clínico como radiológico, mediante una resonancia magnética, y posteriormente en la semana 52. Esto fue objeto de una primera publicación en Lancet, los resultados obtenidos en la semana 24, y posteriormente otra en la semana 52. Los criterios de exclusión eran adultos mayores de 18 años, con enfermedad de Crohn luminal no activa o ligeramente activa durante más de 6 meses, que tenían una fístula perianal compleja, es decir, altas, con accesos con más de 2 orificios externos, que deberían ser estos orificios drenados y controlados, y que hubiesen tenido resistencia a tratamiento médico convencional. En este primer trabajo se excluyeron las fístulas rectovaginales, y también otros criterios de exclusión fue la estenosis rectal o la proctitis, o tener en la resonancia colecciones por encima de 2 centímetros.
Aquí, como pueden verse, los resultados de las dos publicaciones que se han generado al respecto. Como vemos, en la semana 24 el índice de remisión combinada en los pacientes que habían recibido células madre era del 51,5% frente al 35,6% del grupo placebo, y que incluso estos resultados mejoraban en la semana 52, alcanzando cifras de remisión completa del 56,3%. Y esto tenía una repercusión en su incorporación en las guías de práctica clínica. Esta es las últimas recomendaciones del Grupo Español de Trabajo de la Enfermedad Crónica y Colitis Ulcerosa, como ven, con una amplia representación valenciana y con nuestro moderador, el doctor Alós, como representante quirúrgico en este documento de consenso. Y como ven aquí, en los pacientes en los que se les trató con tratamiento habitual de sedal, de antibióticos y anti-TNF, que no obtenían respuesta con fístulas complejas, en ausencia de proctitis, plantea como primer tratamiento las células madre y el resto de tratamientos clásicos como otras opciones. Asimismo, en la nueva propuesta de tratamiento de algoritmo de la Asociación Española de Coloproctología, como ven, en las fístulas simples que no tienen enfermedad extrarrenal, si ya tenían cirugías previas o incontinencia fecal, directamente recomiendan el tratamiento con Darvastocel, y en caso de que no tuvieran cirugías previas o incontinencia, los tratamientos, digamos, tradicionales de fistulotomía, flap o LIF, y reservando el Darvastocel para el caso de fracaso de estos tratamientos. Sin embargo, en el caso de fístulas complejas, cuando no hay proctitis, ya directamente como tratamiento de primera línea aconseja el uso del Darvastocel. Yo creo que esto lo podemos discutir, pero ese ha sido el impacto que ha tenido en las más recientes guías clínicas de ámbito nacional. Este es un tratamiento de alto impacto económico y tiene un régimen de gasto compartido, que luego podemos comentar también, y para poderlo utilizar los centros tienen que haber sido acreditados, no solo el equipo quirúrgico, sino también los gastroenterólogos, los radiólogos y el servicio de farmacia, ya que la recepción y el proceso de preparación, traslado y recepción de este tratamiento es bastante complejo. Hasta la fecha, los centros en la Comunidad Valenciana que están acreditados son el Hospital La Fe, el General Universitario de Elche y el Hospital Clínico, y el Hospital de Manises y el Hospital General Universitario de Alicante están en fase de acreditación en estos momentos. Como conclusión, es decir que estos pacientes requieren un tratamiento individualizado y un enfoque multidisciplinar, que el resultado a largo plazo es discreto en los tratamientos médico-quirúrgicos habituales. Son necesarios estudios de mayor calidad para establecer cuál es el papel de los nuevos tratamientos, y que el Darvastocel es una prometedora alternativa mínimamente invasiva que puede reducir las necesidades de inmunosupresión sistémica y de tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Bueno, daros la enhorabuena a todos porque han sido unas presentaciones que han puesto cada uno de los temas en su situación actual. Lo habéis explicado perfectamente y nada, ha habido preguntas en el chat que podemos resumir rápidamente para los que no hayan seguido el chat. Con respecto a la primera ponencia, nos preguntaban si había experiencia en la anastomosis de cono S y, y si la sutura la hacíais con material reabsorbible, Mónica. Sí, se hace una sutura con Bicril o similar de 3 ceros y lo que Cono describe es una combinación de puntos sueltos y sutura continua. Yo entiendo que cada uno lo haga, como dicen los americanos, como más experiencia o más seguridad tenga, pero son puntos reabsorbibles los que utilizan. Sí, luego nos han preguntado también si la sutura mecánica laterolateral, lo que hacíamos hasta ahora, funcional, si se hace con grapas reabsorbibles, si es mejor que con grapas metálicas. ¿Qué opinas? Pues yo no tengo experiencia con grapas reabsorbibles, no sé si alguien las ha utilizado, pero habitualmente se utilizan o bien las endograpadoras o las grapadoras lineales, las guías, es lo que se ha ido utilizando hasta ahora que yo sepa. No sé si los demás ponentes habéis usado grapas
reabsorbibles. No. No. No, yo tampoco. Argumentan algunos trabajos que las grapas metálicas dan más rigidez a la anastomosis y que puede dar lugar a que haya más recurrencia, pero yo creo que eso no puede estar demostrado nunca. Y bueno, yo pienso que eso sí se hace Mónica, bastante amplia, ¿no? Sí, hablaban eso de sobre todo que sea una anastomosis amplia con la idea de si empieza la recurrencia y se va estenosando, pues que dé más tiempo a que esa estenosis sea con efecto clínico, ¿no? Cuanto más grande, mejor. Luis, dinos. Mónica, ¿tú en tu experiencia recomendarías la anastomosis de cono de primera opción o la dejarías harías primero una lateral mecánica y ya en un paciente a lo mejor con varias resecciones que te has llevado varios trozos de intestino, entonces ya harías la cono? ¿Piensas que va a cambiar un poquito porque yo veo una anastomosis difícil de hacer con muchos puntos, con más alguna posibilidad de fuga, ¿no? Al tener tantas líneas de sutura, ¿qué te parece? Bueno, yo, a ver, habiéndolo probado, que es verdad que no tenemos una experiencia amplia y esto es lo primero que hay que decir, realmente en la práctica no es tan diferente hacer una anastomosis manual y como esto es lo que estamos haciendo nosotros habitualmente, la verdad es que no utilizamos la anastomosis mecánica tan a menudo. Esto sería otro tema de discusión si queréis, pero es más bien en relación a las tasas de fugas que no con la recurrencia de la enfermedad. Pero bueno, para mí la dificultad que tiene realmente es que tienes que cambiar la forma de cortar el intestino para que quede alineado el lado mesentérico con el lado mesentérico, porque si lo pensáis en la práctica, normalmente cuando cortamos nos queda para hacer una anastomosis o bien lateral así o así, pero en este caso tienes que cortarlo para que te queden así, alineados los dos cabos, ¿no? Entonces, ahí está un poco más bien, creo yo, la dificultad. No lo he pensado si hacerlo ahora a partir de ahora, la verdad. Quizá deberíamos de plantearnos entre todos un estudio, no estaría mal hacer un multicéntrico y ver cómo va. No sé, ¿qué opináis? Estaría muy bien. Yo, si me permitís, es que el doctor Simó pregunta una cosa que ya la habíamos comentado Amparo Solana y yo, y pregunta una cosa que tiene toda la razón. Dice, ¿no parece un poco contradictorio que en la sutura cono S se preserve al máximo el mesenterio y por otro lado, según los estudios que ha presentado Luis, pues se propone una resección amplia de mesenterio? ¿Cómo se defiende o lo primero o lo segundo? ¿No? ¿No os parece que es un Sí, poco... sí, es complicado. No, yo creo que no tenemos la respuesta ahora, ni, bueno, Luis, me cambias de opinión si quieres, pero tenemos, es verdad, como dos líneas diferentes que parece que son contradictorias, pero que cuando a lo mejor entendamos un poquito mejor cómo funciona esa interacción entre la luz intestinal y el mesenterio, nos lo explique un poquito mejor. De momento, aún si lees la gente que comenta o que critica tanto unos estudios como otros, te dicen que realmente no sabemos si es solo la anastomosis o si el mesenterio también tiene algo que ver, porque realmente cono lo que pretende también es, al tener la doble línea de grapas, hacer una anastomosis por encima de esas grapas que separa el mesenterio, no lo quita, pero también tiene como un efecto aislante de ese lado mesentérico, que es donde empiezan las recurrencias, en verdad. Es lo curioso. Sí, yo... perdón. No, habla. Luis, tú.
No, yo creo que la principal limitación, que también lo ha comentado Mónica, es que los estudios más importantes que hay, tanto sobre un tema como sobre otro, son de los propios descubridores y propugnadores de estas técnicas, con lo cual es lo primero que hay que coger un poquito con pinzas, ¿no? Porque los resultados ya están un poquito sesgados y probablemente si ha habido resultados malos no se hayan publicado, ¿no? Es verdad que, bueno, que ahora este estudio randomizado que está en marcha parece que sí hay una menor recurrencia, pero también son muy poquitos casos y creo que, como ha dicho Mónica, influyen muchísimos factores, influye también el seguimiento que se haga de la enfermedad, influye cómo se define la recurrencia y qué criterios se establecen para volver a reintervenir al paciente y, bueno, muchas veces también pues eso, el fenotipo de la propia enfermedad, ¿no? Con lo cual yo creo que hacer así afirmaciones muy categóricas tanto en un sentido como en otro, creo que hay que individualizar cada paciente y también un poco hilado a lo que ha dicho Vicente, ¿no? Con las células madre para la terapia perianal. Yo creo que tenemos que seleccionar más bien la técnica específica para cada paciente, pues en pacientes a lo mejor con una enfermedad más agresiva o que vemos a lo mejor que hay una mayor intensidad de la grasa o mayor crecimiento de la grasa alrededor, intentar hacer una resección un poquito más extensa, a lo mejor en pacientes que han tenido ya varias recurrencias o que tienen ya varias resecciones, pensar en hacer una anastomosis de cono que se preserva un poquito más. Y bueno, pues individualizar a cada paciente, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Entonces no es que sean contradictorios, sino que muchas veces pues habrá que adaptar cada tipo de cirugía a cada paciente. Yo estoy muy de acuerdo, es decir, sobre todo en cuanto al tipo de resección mesentérica que se debe hacer, es que el caso te lo va a marcar muchas veces. O sea, hay casos muy variados en cuanto a tipo de afectación y un poco la resección la haces según las características que te encuentras en el mesenterio, porque tienes que tener en cuenta también la seguridad. Todos sabemos que ir a la base del mesenterio, un mesenterio muy afecto, es muy peligroso, es muy difícil a veces el control vascular y podemos tener accidentes vasculares, retracciones en la sección y sangrados difíciles de controlar, en fin. Y luego hay casos que operamos por estenosis fibróticas y crisis oclusivas que apenas tienen afectación mesentérica. Por lo tanto, es muy difícil ser muy categóricos en cuanto a este concepto porque la variabilidad de la afectación mesentérica que nos vamos a encontrar es muy amplia, ¿no? Un poco sin querer estamos haciendo esto siempre, ¿no? Adaptarnos un poco al tipo de mesenterio que nos encontramos, ¿no? Exacto, y por eso quizás sí que nos hace falta hacer estudios con estos distintos fenotipos, porque cuando lees muchas veces meten todos en el mismo saco y, como bien dices, no tiene nada que ver el paciente, como por ejemplo estoy viendo ahí en el chat que tiene una enfermedad de mucha inflamación, pero a lo mejor no tiene estenosis, que el que tiene una estenosis fibrótica que ya lleva mucho tiempo con tratamiento, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor el tipo de resección o el tipo de patología o el tipo de curso de la enfermedad sí va a marcar, a lo mejor en resecciones más limitadas, sí a lo mejor hay que estar más pendiente de una posible recurrencia de ese paciente y vigilarlo más y a lo mejor adaptar un poquito más el tratamiento subsecuente si solo se ha podido hacer una resección muy limitada y a lo mejor eso sí va a marcar un poco cómo se va a tratar después, ¿no? Entonces a lo mejor no tiene tanta implicación a la hora de cómo hacer la cirugía, sino después. Muy bien, hay una pregunta en el chat, como estamos hablando igual no la leéis, para Vicente. La pregunta la dirige a todos, pero bueno, como has hablado tú de la enfermedad de Crohn perianal, te preguntan que si crees que se deben de abandonar las técnicas quirúrgicas tradicionales como el colgajo, el lift y optar por manejos menos invasivos en estos pacientes. La verdad es que tiene todo el sentido porque yo recuerdo que hace pues un montón de años y creo que he hecho 1 o 2 colgajos que no hago ninguno. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Hay que optar de entrada por tratamientos menos invasivos?
Bueno, lo primero, ya habéis visto el impacto o sea, cómo ha cambiado un poco en las últimas guías, cómo se han incorporado los nuevos tratamientos, ¿no? Claro, abandonar es excesivo, lógicamente, abandonar, yo no creo que haya que abandonar, pero es verdad, y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ahora Rafa, que en la práctica hacemos muy pocas veces colgajos. Desde luego yo, casos de enfermedad de Crohn que requieran un tratamiento quirúrgico y que se les pueda hacer un lift, yo no lo he visto nunca. Yo no lo he visto. O sea, hacer un lift, porque una fístula que le puedes hacer un lift en un Crohn seguramente será una fístula sintomática y lo mejor es que no le hagas nada. Pero el colgajo sí que en algunas circunstancias ideales puede haber algunos casos. Un varón, fístulas posteriores, poco componente inflamatorio, en fin. Pero te lo sueles encontrar muy fibroso, ¿no? Para hacer un colgajo muchas también veces. Es difícil encontrar esa situación ideal. Esa situación es muy teórica, pero luego en la práctica clínica ves pocos enfermos que cumplan esos criterios. Y ahí está también luego las cifras luego de los resultados. Claro, el problema de las terapias alternativas es que, lógicamente, son tratamientos nuevos, hay poca evidencia, son tratamientos caros, eso tenemos que pensarlo también, pero también es muy caro mantener a un enfermo durante muchos años con tratamientos sistémicos y que además tienen efectos secundarios y que no controlan la enfermedad perianal. Y todos sabemos que tenemos pacientes que su único problema o su mayor problema, porque tienen muy buena respuesta a la enfermedad abdominal, a la enfermedad digestiva y lo que les altera la calidad de vida es la enfermedad perianal. Y estamos manteniéndolos con tratamientos, con biológicos sistémicos durante mucho tiempo, cuando su problema a lo mejor, con un tratamiento nuevo, con un tratamiento que necesita recorrido y que estamos en ello, pero que al final puede ser lo que el paciente necesita y puede solucionar muchos casos de esto. Y son pacientes muy jóvenes. Vicente, ¿tenéis experiencia o has leído algo con grasa autóloga en las fístulas? Bueno, hay empezamos, cuando se empezó lo de la célula madre, y nosotros participamos en aquellos primeros trabajos con células madre obtenidas de grasa autóloga. Pero aquello fue una experiencia que luego ha ido cambiando un poco la tendencia a las nuevas alternativas, que además están comercializadas, de alogénicas, y nunca más hemos vuelto a tratarlas. Y la literatura también ha ido dejando paso a las nuevas células de origen mesenquimal alogénicas, ¿no? Que es donde hay ahora una mayor evidencia, donde hay una posibilidad de tratamiento comercializado y disponible. Si puedo hacer yo un mini comentario, en algunos de los estudios que ha dicho Luis, nosotros lo que sí que vimos a nivel básico es que la célula madre adipocítica, tanto en la grasa de la piel subcutánea como en el mesenterio, en el Crohn, está afecto, porque está alterado, es como una enfermedad sistémica, con lo cual, claro, si pones la grasa del propio paciente, quizá hay más riesgo de que tenga, bueno, que no sea tan eficaz porque está también enferma esa grasa, ¿no? Por entenderlo de alguna manera. Bueno, si los organizadores del curso no nos permiten más tiempo para cumplir ya con la mesa, yo felicitaros a todos. De hecho, muchos por el chat os han felicitado por la presentación. Podríamos estar aquí hablando horas del tema y habría mucha controversia y las conclusiones, pues de siempre la falta de evidencia y más estudios. En serio, sinceramente, felicitaros a todos y a todas y le cedo la palabra a Amparo para que cierre la mesa. Bueno, yo me sumo al agradecimiento y al felicitaros a todos por las ponencias. Y la única pregunta que nos ha quedado en el aire es qué haríamos en caso de urgencias, en caso de encontrar un paciente con una apendicitis o diagnosticado una apendicitis, pero bueno, en este caso yo creo que hay que, bueno, es mi punto de vista, ¿qué os parece quitar el apéndice y estudiar al paciente más tarde si no tiene oclusión o no tiene más clínica? ¿Qué os parece para no dejar la pregunta en el aire? Si el colon está muy enfermo, ni siquiera le quitaría el apéndice, es lo que te digo. Pero si es una ileitis, estudiarlo, no resecarlo de entrada.
Y yo también pienso que hay que ser súper conservador en estos pacientes si sospechamos que es un Crohn y no tiene afectación del apendicitis, del apéndice, vamos, no quitarlo, como ha dicho Mónica. Muy bien. Bueno, pues nada, cumplimos el horario, enhorabuena a todos y un saludo a todos los que han estado viéndonos desde aquí. Hasta luego. Hasta ahora. Gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.